Muy buenos días, amadas hermanas, amados hermanos. Pues como les dije en el video pasado que hoy íbamos a mirar la continuación y para mirar en Colosenses, fue lo que les dije, Colosenses capítulo 1 del verso 15 al verso 17, son 3 versículos, pero pues vamos a ver si lo puedo hacer en un solo video. Entonces aquí estamos en Colosenses 1. Desde el verso 15 hasta el verso 17 comenté. Aquí tenemos el verso 15 que dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Esto ya lo vimos. Él es el supremo de toda la creación. Supremo quiere decir que Él es el que creó todo lo que existe. ¿Sí? Aquí están hablando de Yeshua. Sí, ese es su verdadero nombre. Vamos a ver qué dice este versículo. Entonces el texto de estudio es el cual, quien es el que es esencia, imagen, semejanza, representación exacta de Dios, que no es visto invisible, y el primogénito heredero con autoridad de todas las criaturas, quien es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Bueno, en este verso fundamental es Shilach, o sea, Saúl, ¿sí? El apóstol Saulo de Tarso, establece la base ontológica de nuestra fe judío-mesiánica al describir la naturaleza del Mesías, como dice, al utilizar el término arameo como dice, dumurat, perdón, semejanza, imagen, ¿sí? Entonces dice Saúl, o sea, no está sugiriendo una mera copia física, sino la manifestación visible de la esencia, como dice, intrínseca de el Señor. Debemos comprender que dentro de la cosmovisión de las raíces judías, Dios es en su infinita o en su como infinitud, bueno, en lo infinito que es Él, sí, es inalcanzable para el ojo humano. Sin embargo, en Yeshua el Mesías, lo invisible se hace tangible, o sea, visible. Él es el Dios, el principio y el fin, ¿sí? Quien revela el carácter y la voluntad del Padre de manera perfecta a la iglesia. La revelación central de este pasaje es que Yeshua el Mesías y Dios, el Señor, son Ejad, uno, ¿sí? Y el mismo, lo vuelve a decir aquí, uno y el mismo. No profesamos una creación en múltiples deidades, ni en conceptos ajenos a la Torá, o sea, la palabra. La fe en el Mesías es monoteísmo puro, es el reconocimiento de que el Señor se ha manifestado en la carne para redimir a su pueblo. Yeshua no es un ser creado, subordinado, en esencia, sino la imagen misma que sostiene la estructura del universo. Al ver al Mesías estamos viendo la gloria de el Señor operando en el tiempo y el espacio, cumpliendo la promesa del nuevo pacto. En el término arameo, Bukra, primogénito, debe ser interpretado bajo las categorías legales y espirituales del pensamiento hebreo tiberiano. En la Torá, el primogénito no siempre es el primero en nacer cronológicamente, sino que aquel que ostenta el derecho de progenitura, la autoridad y la herencia sobre la casa. Yeshua es el Bucá de toda la creación, porque Él es el heredero legal y el soberano de todo lo que existe. Él posee la presencia absoluta, nada de que fue creado existe fuera de su autoridad, pues todo fue diseñado por Él y para Él.
confirmando su estatus como el don sobre todo poste y madero de la historia. Saulo, este lenguaje para combinarlo, las fluencias gnósticas que comenzaban a influirse en las comunidades de aquel tiempo, las cuales intentaban separar la divinidad de la materia, al declarar que el Mesías es la imagen del Dios visible. Saúl afirma que la redención no es un escape del mundo físico, sino una restauración del mismo a través del Rey de Israel. La creación entera reconoce la voz de su creador en Yeshua. Por lo tanto, el creyente en las raíces judías no ve al Mesías como una figura secundaria, sino como la presencia misma del Señor caminando entre nosotros para traer la oración del Espíritu y la vida eterna. Finalmente, este verso nos llama a una profunda adoración y obediencia. Si Yeshua el Mesías es el primogénito y la imagen de lo invisible, nuestra vida dentro de la iglesia debe reflejar esa misma luz, reconocer que Él es el Padre. Son ejad, o sea, uno, eliminar cualquier confusión teológica y nos ancla a la verdad de las Escrituras desde el cruce del mar de juncos hasta la victoria sobre el madero. La mano del María ha sido extendida a través de su palabra viva. Al estudiar este verso en su raíz siríaca y hebrea, reafirmamos que nuestra esperanza no está en un hombre como si en el Elohim Aleph y Tav, o sea, principio y fin, que se hizo cercano para habitarnos a nosotros. Entonces vamos a ver el 16. ¿Qué dice el 16? Y por él fue creado todo lo que está en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, ya sean tronos y dominios, principados o poderes, todas las cosas por su mano y por medio de él fueron creadas. Entonces vamos a ver qué dice también aquí. Porque por medio de él, en él fue creado, fue cimentado toda cosa, todo lo que existe, que está en los cielos y en la tierra. Todo lo que he visto visible y todo lo que no he visto invisible. Sean tronos, ya sean dominios, señoríos, ya sean principados, gobiernos, ya sean autoridades, potestades, todo por su mano, para él, en él fue creado. Ahora vamos a ver, porque él fue creado, porque en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos, ya sean dominios, y ya sean principados o autoridades, todo fue creado por su mano y para él. Comentario exegético. Este verso constituye una de las declaraciones más profundas de la fe judía mesiánica respecto a la naturaleza de Yeshua el Mesías. Saúl, bajo la guianza del Ruach, o sea, bajo la guía del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, establece que Yeshua no es una criatura ni un ser angelical de alto rango, sino que es el Dios, el principio y el fin, manifestado al decir que Él fue creado todo. Otra vez me equivoqué, Al decir que en Él fue creado todo, el texto arameo utiliza el término Hebri, ¿sí?, que nos remite directamente al Bereshit, o sea, al primer libro, Génesis 1:1. Aquí se nos revela que Yeshua es el agente creador y el sostén de toda la existencia, confirmando que Él y Dios, el Señor, son uno y el mismo manifestado en la carne para la redención de la iglesia. Desde la presencia de las raíces judías, entendemos que el universo no fue creado por una multiplicidad de deidades ni fuerzas intermedias,
como sugieren las filosofías gnósticas que amenazaban a la iglesia en Colosas. Saúl enfatiza que tanto lo visible como lo invisible, incluyendo las jerarquías de los ángeles, están sujetos a su autoridad. Los tronos, dominios, principados y autoridades mencionados no son potencias independientes, sino estructuras creadas por su mano. Esto reafirma que no hay rincón en los cielos ni en la tierra que escape al dominio absoluto del Señor Yeshua. La frase "todo fue creado por su mano", Bayet, en el pensamiento semítico, no es solo una figura retórica, sino una alusión a la memra, la palabra del Señor. En el pensamiento judío del nuevo pacto, Yeshua es la palabra viviente a través de la cual el universo cobra forma. Nadie de lo que existe posee autoridad fuera de él. Cada átomo y cada esfera espiritual subsiste porque él lo permite. Esta verdad aniquila cualquier concepto de Trinidad pagana o politeísmo, disfrazadas, centrado toda la adoración en el único Dios que se hizo visible en el Mesías. Además, el verso concluye con una afirmación teológica, y para él fue creado. Esto significa que Yeshua no es solo el origen, sino también el destino de toda la creación. Todo el orden cósmico tiene como propósito final la exaltación de su nombre y el cumplimiento de su voluntad en el centro del nuevo pacto. Esto nos enseña que nuestra vida, nuestra fe y nuestro servicio en la iglesia deben estar orientados exclusivamente hacia el reconocimiento que fuimos diseñados para su gloria y para participar de su reino eterno. Finalmente, este estudio nos lleva a considerar nuestra posición frente al Mesías. Si Él es quien cimentó los cielos, quien domina sobre cada malaj, o sea, sobre cada ángel, su victoria es el madero. No fue solo un acto humano de sacrificio, sino la intervención del Creador mismo, restando su propia obra al participar de toda tevilá, o sea, de toda oración y caminar y bautismo también. En la Torah viviente reconocemos que estamos bajo el gobierno de aquel que es el principio y el fin, la soberanía de Yeshua sobre lo visible e invisible. Nos brinda la seguridad de que ninguna fuerza espiritual puede prevalecer contra los que están injertados en el olivo natural por medio de la fe en el único Señor. ¿Sí? Esto es el verso 16, perdón. El verso 17 dice: Él existió antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él están sostenidas y en Él subsisten. Si nos fijamos claramente, no voy a alcanzar con los comentarios, pero si nos fijamos claramente, lo que ayer pasé, o en el otro video, en el otro video, lo que comenté, y lo de hoy, estamos viendo que Juan, el apóstol Juan, está diciendo que Jesús, o Yeshua, que es su verdadero nombre, fue el que creó todo lo que existe. Aquí Saulo de Tarso, en Colosenses 1, del verso 15 al 17, está señalando que Yeshua es el que creó todo lo que existe. Ellos dos señalan que Él es el actor de lo que existe. Si es así, quiere decir que Dios, el de Génesis, el que crea todo en 6 días y reposa el séptimo día, sí, que lo apartó ese día para Él, es el mismo Yeshua, el mismo Dios Padre. No hay duda, ¿sí? Así lo está diciendo, así lo está señalando la Biblia, la palabra de Dios. Es lo que yo les comentaba, la palabra de Dios es clara, la Biblia habla por sí sola. Yo esperaba una Biblia como esta, y esa está en línea, no creo que la tengo yo instalada, está en línea, está en el internet, ¿sí? Y es la Biblia Torah viviente, pero ahora para maestros, ¿sí? Para poderla interpretar, para poder dar el conocimiento verdadero.
Vamos a ver las notas. ¿Qué nos dice aquí en la nota también de este? Sí, entonces nos está diciendo, Él mismo es y Él es Él, que existe, quien es antes desde antes. Todo y todas las cosas y cada cosa y el universo entero por su mano, en su mano, por medio de Él, subsisten. Se mantiene en pie, permanece. Que dice la traducción literal que Kadosh, o sea, apartada, y Él mismo es quien existe desde antes de todas las cosas, y todo lo que existe por su mano subsiste y se mantiene en pie. En este verso fundamental de la carta de Saúl a la iglesia de Colosenses se nos revela una de las verdades más profundas de la fe judío-mesiánica. La persistencia eterna de Yeshua el Mesías al declarar que Él es antes de todas las cosas. El arameo utiliza una construcción, aquí está en arameo, mensi, aquí lo ven arriba, ¿sí? Denota prioridad absoluta, no solo en tiempo, sino en esencia. Saúl está enseñando que Yeshua no es una criatura ni el primer ser creado, sino que posee la naturaleza de Dios del principio y el fin. Él es el mismo que se manifestó a nuestros padres en el Sinaí. Pues Yeshua el Mesías y Dios, el Señor, son Ejad, uno, y él mismo lo vuelve aquí a recalcar, manifestándose en la historia para la redención de Israel y las naciones. La expresión aramea, ¿sí? Por su mano subsiste y de manera de una riqueza teológica incalculable en la mentalidad semítica. La mano simboliza el poder operativo y la autoridad de mando. Esto significa que el universo no es un sistema mecánico que funciona de forma independiente, sino que es sostenido activamente por la voluntad del Mesías. Si Él retirara su aliento a su palabra por un solo instante, la creación entera dejaría de existir. Aquí vemos al Mesías como el Logos, ¿sí? Y lo está aclarando bien, el Logos o el Memna, la palabra del Señor, aquel por quien los cielos y la tierra fueron ordenados y por quien continúan en su curso establecido dentro del plan del nuevo pacto. Saúl escribe estas palabras para combatir las infracciones de filosofías extrañas que intentaban rebajar la naturaleza del Mesías a la de un simple ángel o un intermediario menor, al enfatizar que todo subsiste en él. Saúl establece que Yeshua es el centro de gravedad de toda la realidad. Para la iglesia, esto implica que no hay área de vida, ya sea física o espiritual, que esté fuera del dominio de Yeshua. Y el dueño del Shabbat, el cumplimiento del Pesaj y la sustancia de cada obra profetiza profetiza dada en la Torá, demostrando que en su persona resiste la plenitud de la deidad. Aquí cuando vemos el Pesaj, eso está en Éxodo capítulo 12. Lo del Pesaj, lo que el Señor ordenó que sacrificaran un cordero el día 14 del mes de Nisan. Eso está allí. Y el Mesías fue el cordero, el sacrificio perfecto y el último. Bueno, continúo. Desde la perspectiva de las raíces judías, este verso resuena con el concepto de Adam, Kadom, ¿sí? En su sentido como rectificado, donde el Mesías es el prototipo y el sostenedor de la humanidad redimida. Al decir que Él existe ante todo, se alinea con la tradición de el hombre. El Mesías fue una de las cosas creadas antes de la fundación del mundo, pero Saúl va más allá al identificarlo plenamente con la naturaleza del Señor. No es simplemente una idea persistente,
sino el ser mismo que sostiene los mundos visibles e invisibles por el poder de su palabra soberana. Finalmente, este verso nos llama a una confianza absoluta en el Señor Yeshua. Si Él es quien mantiene cohesionado el cosmos desde la galaxia hasta las partículas más pequeñas, cuando más podría sostener la vida de aquellos que han pasado por la Tevilá, o sea, el bautismo, en su nombre y caminan en sus mandamientos. Perdón, aquí me detengo un poquito. Dice aquellos que han pasado por la Tevilá, o sea, por el bautismo en su nombre, porque el bautismo, las evidencias bíblicas, es en el nombre de Yeshua. Mucha gente lo conoce por Jesús, pero ese nombre ya es otra cosa. Sí, pero su nombre es Yeshua, es el verdadero nombre del Señor. Continúo, pues sabe que nada se desmorona fuera del control de aquel que venció el madero. Yeshua el Mesías es el Aleph y el Taf, o sea, el principio y el fin. Sí, el fundamento inamovible sobre la cual toda la creación descansa y encuentra su propósito final. Ministerio judío mesiánico, Biblia, Torah viviente. El día de mañana, ya me alargué mucho, el día de mañana o en un rato más voy a hacer otro video donde se habla también del Señor, que creo que las notas también van a decir lo mismo, pero vamos a utilizar a Mateo capítulo 16, el verso 16 explicado con la nota, pero desde el verso 15 nada más los versículos. Y vamos a pasar también a Primera de Corintios capítulo 4 verso 10. Así lo vamos a hacer. Para que vean también la verdad. Gracias y nos vemos hasta la próxima.